Mi nombre es Sixto Paswells. En la actualidad tengo 69 años, soy viudo y desde hace 51 años vengo compartiendo con un grupo de personas una insólita experiencia de contacto extraterrestre. No es ni la única ni la mejor, pero considero que como grupo de contacto, porque somos un grupo, esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Pero como grupo hemos contribuido a darle mayor credibilidad al tema del contacto extraterrestre, ya que durante estos 51 años de contacto, hasta en 11 ocasiones se ha convocado a la prensa, como grupo hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación. Los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad de estos contactos. Y aparte de esas 11 veces que oficialmente hemos invitado a la prensa, ha habido por lo menos 8 veces más en donde periodistas o personas, podríamos decir, intachables o de reconocida trayectoria, desde un psiquiatra, una juez, pues han estado con nosotros, militares, y nos han podido acompañar y verificar que el contacto extraterrestre es real y está vigente. Mi padre investigaba los ovnis como un hobby antes que yo naciera. En la década de los años 50, él era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, y en sus ratos libres investigaba el tema ovni. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. En el año 73, mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga. Resulta ser de que un año antes, en el año 72, un amigo suyo, José Rociano Holder, bajo el seudónimo de Josip Ibrahim, había publicado un libro llamado Yo visité Ganímedes. Eran las experiencias de Pepe. O sea, Pepe, supuestamente, pues la persona que vive toda esta experiencia del contacto, no era otra cosa que un diplomático dominicano que, yendo por la carretera, un ovni aterrizó, su auto dejó de funcionar, se bajó del automóvil y tuvo una interacción, un contacto muy directo, un encuentro del tercer tipo con seres extraterrestres que le dijeron que ellos sabían que era diplomático y que a través de él podrían de pronto dar un mensaje a la humanidad. Él les dijo que sí, que todo lo que ellos quisieran, pero después se olvidó del asunto, tuvo temor de desacreditarse, desprestigiarse. Y tiempo después, cuando, o sea, esto fue a fines de los años 60, la experiencia de este diplomático dominicano. Entonces, cuando ya estaba él a punto de marcharse de Perú, buscó a mi padre, que era la persona representativa de la investigación del tema ovni, para poderle contar a alguien pues, lo que él había vivido. Entonces mi padre le pidió que repitiera lo que a él le había contado, pero en un grupo reducido de personas muy serias. No lo quería hacer este diplomático dominicano. Consideraba que era suficiente habérselo compartido pues, a mi padre Carlos Paz García Corrochano. Pero tanto le insistió mi padre que al final se hizo una reunión y él contó la experiencia al detalle. Entre las personas que estaban presentes estaba José Rociano Holder, que escribe este libro bajo el seudónimo de Josip Ibrahim. Y menciona las experiencias de Pepe, que no sería otra cosa más que el seudónimo del personaje real. Pero obviamente no toda la experiencia o la experiencia del diplomático dominicano fue la que se vio reflejada en ese libro. José Rociano Holder era esoterista, era Rosacruz y espírita. Entonces aprovechó también para plantear muchos aspectos, muchos conceptos, ideas que él considera que deben manejar los extraterrestres y ciertamente muchos de ellos sí son manejados por estos seres de otros mundos. Este libro fue una sensación allá en Perú y después también tuvo una gran repercusión a nivel internacional. Entonces mi padre, como era la persona representativa del tema ovni en el Perú, cuando sale el libro lo asocian a él como si él fuese el autor del libro, ¿no? Josip Ibrahim, José Abraham, porque mi padre era José Carlos Paz García Corrochano, pero mi padre no había escrito el libro, simplemente le hizo el prólogo a su amigo que le dijo que quería hacer un libro sobre la historia de lo que dijo el diplomático dominicano, pero mi padre le insistió, pero no puedes mencionar para nada a este diplomático porque él nos lo contó de una forma reservada. Dijo, está bien, y así es que sale este libro y distintas instituciones
llamaban a mi padre para que les explicara, para que comentara el libro. Pero él se limitaba solamente, pues, a hablar de la exobiología, de la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Mi padre ya tenía muy claro lo de la panspermia, de que la vida vino del espacio exterior. Él estaba convencido que el espacio no era vacío, sino que estaba lleno de moléculas orgánicas y que la vida venía a través de los meteoritos y los cometas. Él tenía ese concepto y nos lo había transmitido también a nosotros. Bueno, resulta ser que en el año 73 mi padre es invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga, donde hacían Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación. Y a último minuto mi madre nos pidió a mis hermanos y a mí que acompañáramos a mi padre, porque generalmente en esas reuniones siempre suelen haber señoras que son las que hacen la yoga. Entonces no quería que ninguna señora de alguna manera se insinuara a mi padre. Bueno, ese era el concepto que tenía mi mamá. Mi mamá era de origen norteamericano, de Grace Falls, Montana, Rosemary Wells Bienrich. Nosotros le llamamos cariñosamente la Mochi. Mi mami, la Mochi, nos pidió por favor que fuéramos ya acompañando al papá. Y claro, escuchamos el speech que mi padre siempre tenía reservado para estas reuniones. Contaba pues de casos emblemáticos como el caso Roswell, del ovni que se estrelló, de la oleada de avistamientos ovni de los años 50 en los Estados Unidos, del proyecto Libra Azul, de cómo la Fuerza Aérea del Perú también tenía algunos casos, pero que de una forma reservada, pero él sí se permitía dar a conocer algunos de esos casos. Y terminando la conferencia, las personas que dirigían esta agrupación de la yoga se acercaron a mis hermanos y a mí y nos dijeron, caray, debe ser muy especial tener un padre pues tan importante, que no sea una persona tan destacada y todo. Decimos, sí, mi papá pues como astrónomo nos ha explicado, nos ha mostrado todo lo que se puede ver en el cielo, pero ya conocemos pues todo su planteamiento y sus ideas. Estas personas nos invitaron para que volviéramos y que hiciéramos yoga con ellas. Entonces, imagínense ustedes, un joven de 17 años, me sentí como muy halagado que estas personas mayores, todos ellos eran 30, 40, pues nos invitaran a participar de su agrupación. Entonces, a la semana siguiente, mis hermanos no, pero yo sí, pues volví a este grupo y me puse a hacer Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación. Técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, asanas, posiciones para mover la energía, y realmente lo tomé con mucho entusiasmo. Y pensé, de pronto, ya que la ciencia realmente todo es teoría, la religión todo es un misterio, de pronto a través de la meditación puedo encontrar las respuestas a esas preguntas pues que tanto me inquietaban en aquel entonces. O sea, ¿cuál era la misión de la humanidad? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y bueno, llevé a mi enamorada, mi novia en aquel entonces, la Marinita. Desde la época del colegio estábamos juntos. Pues hemos vivido muchísimos años juntos, ha sido una experiencia maravillosa, ha sido un ser extraordinario en mi vida, una gran maestra. Iba con ella a la yoga y todo lo que iba aprendiendo en la yoga se lo enseñaba a mi madre y a mi hermana. Entonces me reunía en casa con ellas para hacer las prácticas. En el mes de enero del año 74 sale una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, que generalmente nunca trata el tema de los ovnis, no publica jamás sobre estos temas. Sin embargo, esta vez salió un artículo que decía que se había descubierto, según la NASA, que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que estos sonidos podían ser mensajes enviados de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Se hablaba de que ya había una serie de antenas de radiotelescopios en Nuevo México que estaban captando estos sonidos que podrían ser señales inteligentes, y ya se hablaba del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI. La noticia hacía énfasis también a otro aspecto. Decía que el gobierno norteamericano no solamente estaba utilizando a científicos con los radiotelescopios, sino que psíquicos, personas que han desarrollado la percepción extrasensorial, facultades psíquicas como la telepatía, la clarividencia, la clariaudiencia, la dermóptica, y que apoyan al FBI o al National Security o a la CIA para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal, o también para casos de espionaje. Estas personas pues estarían apoyando para tratar de conectar psíquicamente, telepáticamente
con supuestas inteligencias extraterrestres. Esa noticia fue tan fuerte que mi padre, junto con sus amigos de la Fuerza Aérea, que se reunían los días jueves allá en Perú, en Lima, organizan una conferencia como comentario a esto. Y consideran que la persona adecuada para hablar tanto de la ciencia como de lo paranormal era el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería. El doctor Ñáñez, el día anterior a la conferencia, fue a la casa de mis padres para ponerse de acuerdo pues, con mi papá sobre los temas que se iban a tocar y todo lo demás. Y mi padre nos presentó a sus hijos, ¿no?, con el doctor Ñáñez. El doctor Víctor Ñáñez, ya este médico, pues era una persona con mucho don de gente, era una persona muy cordial, y él personalmente nos invitó para que estuviéramos en su conferencia, que nos iba a gustar el tema. Y vuelvo a repetir, o sea, qué halagador para un adolescente o para un joven, ¿no?, que te invite el mismo conferencista, una persona mayor, un profesional, pues a un evento de este tipo. Comencé a escuchar a este médico que planteaba que de existir extraterrestres, que es una cuestión de sentido común y de lógica, supongamos que estos seres hayan desarrollado su tecnología y no solamente estarían llegando con sus naves espaciales, sino que podrían estar intentando comunicarse mentalmente de forma telepática o astralmente hasta en sueños, y que estos seres con su mayor nivel de conciencia estarían preparándonos para compartir con nosotros conocimiento de su civilización, de su cultura. Hizo una serie de ejercicios de telepatía muy sencillos, quedé realmente impactado por todo ello, pero él también en su disertación habló de un ingeniero costarricense, Enrique Castillo Rincón, que en 1972, o sea, 2 años antes, había tenido contacto con seres provenientes de las Pléyades. Resulta ser que este ingeniero, pues, tenía relaciones comerciales con empresarios de Colombia y también de Venezuela. En Venezuela tenía un socio comercial, un señor suizo llamado Cyril Weiss, alto, rubio él. Y bueno, total, viaja a Colombia para concertar una cita con los empresarios, para firmar una serie de acuerdos comerciales. Y termina la reunión y estos empresarios le dicen al ingeniero Enrique Castillo Rincón, a este ingeniero costarricense: mire, Enrique, ahora más tarde tenemos una reunión con una persona muy interesante. ¿De quién se trata?, preguntó él. Es de Carenca. Ella es cantante de ópera en México, es una persona extraordinaria, interesante, y es contactada. ¿Contactada con quién? Con extraterrestres. Por favor, les dijo ellos, todos ustedes son profesionales, ¿cómo pueden creer en esas tonterías? Es que ella es discípula de una de las más grandes contactadas mujeres que ha habido, ya, y precisamente en México, como es Marla, la señora Marla, aquella que desarrolló todo esto de la medicina electrónica y todo, ya que había tenido experiencias muy directas. Entonces ya comenzó a darle curiosidad, escuchó todo lo que dijo esta contactada, y naturalmente él bastante incrédulo, bastante reacio a todo lo que se decía, pero en un determinado momento Carenca, esta contactada mexicana, dice: he recibido un mensaje de los pleyadianos que va a haber un contacto físico detrás del cerro de Monserrate, donde hay una iglesia ahí arriba de la montaña, detrás, o sea, en la zona de La Calera, que es una zona de fincas, una zona más alta, tal día a tal hora. Entonces todos se entusiasmaron y todo. Y le pidieron, le insistieron a Enrique Castillo Rincón para que él se quedara unos días más y los acompañara. Total, fue con ellos. Hacía un frío tremendo, un hombre de tierra caliente, imagínense, expuesto a esos fríos ahí de las montañas de Bogotá, en Colombia. Cuando ya parecía de que realmente iba a pasar la noche y no ocurrió nada, aparece el ovni y el ovni aterriza, según el relato de Enrique Castillo Rincón, aterriza el objeto, baja una escotilla, baja una escalerilla, y del interior del aparato salen 2 personas, 2 seres de aspecto antropomorfo, humanoide, cabeza, tronco, extremidades, y eran altos, rubios, daba la impresión de ser nórdicos, con trajes brillantes, y Enrique Castillo Rincón, incrédulo, se acerca y se da cuenta que uno de ellos era precisamente, o se parecía enormemente, a su socio comercial en Caracas, Venezuela, Cyril Weiss. ¿Sería un infiltrado en nuestro mundo? Y le pregunta: ¿eres Cyril, mi socio comercial en Venezuela? Y le dice: mi nombre real es Krishnamel y mi compañero es Cormacán y somos pleyadianos.
Y ciertamente estamos infiltrados en tu mundo tomándole el pulso a la humanidad. Por lo cual asumí la apariencia y la personalidad realmente de Cyril Weiss. O sea, no es que estaba reemplazando a alguien, simplemente era alguien que se había creado un espacio aquí en nuestra realidad y estaba conviviendo entre nosotros. Algo muy similar a lo que en 1975 Edward Willy Meyer, un agricultor suizo, que afirmó haber entrado en contacto con seres pleiadianos, entre ellos Semjase, Asket, comandantes mujeres de los pleiadianos de la constelación de Tauro. Él, en sus repetidos contactos, no solamente vio las naves, vio bajar también a estos tripulantes y hasta se los encontró caminando por las calles de Suiza. O sea, esa capacidad de mimetizarse con el ambiente por su apariencia pues tan similar a nosotros. Y no es que ellos se parezcan a nosotros parecemos a ellos. Habló de Enrique Castillo Rincón, que había tenido su contacto en el año 72, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, y también habló de un contacto de los años 50, un contacto italiano, Eugenio Siracusa, una persona extraordinaria. Era empleado público en Catania, en Sicilia, y en el monte Etna llegó a tener contacto con Adoniesis, un ser como de la quinta dimensión, un ser casi como de energía, pero también con seres físicos extraterrestres, algunos de apariencia humana y otros de apariencia zoomorfa, o sea que parecían animales, o que son animales pues, con un alto nivel de inteligencia y conciencia. Entre los seres con los que tuvo contacto de apariencia humana era un ser llamado Astar Sheran. Ahí sentado, ya tenía 18 años recién cumplidos, y escuché ese nombre, Astar Sheran. Me golpeó por dentro, o sea, sentí que ese nombre lo conocía. Pues terminó la conferencia, hubo muchas preguntas. Yo no me atreví a hacer ninguna pregunta porque pues todos, la gente mayor y todos ellos tuvieron prioridad y se extendieron las preguntas y ya no hubo tiempo para más. Pero me había sonado ese nombre, Astar Sheran, como el comandante de la flota extraterrestre que estaría viniendo a la Tierra y todo. Bueno, total, de regreso a la casa le conté a mi madre y a mi hermana, estaba muy entusiasmado. Les dije, miren, la conferencia ha tratado de esto. ¿Qué les parece si ponemos en práctica lo aprendido en la yoga? Esas técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación que te permiten no solamente dejar la mente en blanco para ponerte receptivo, sino que con el tiempo llegues a descubrir cuándo las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuándo no lo son. O sea, que llegues a familiarizarte tanto con tus ideas, con tus propios conceptos, que sepas reconocer cuando captas un pensamiento ajeno a ti. Entonces, ¿qué les parece? Ponemos en práctica esto, respiraciones para relajarnos, eliminar la tensión y dirigir la atención del cuerpo hacia la mente, concentrarnos para poner orden al caos mental y luego meditar, dejar la mente en blanco para intentar recibir un mensaje extraterrestre. Y de pronto, estos seres podrían tener la explicación y la respuesta interesante, o su punto de vista, que no necesariamente tiene que ser la verdad absoluta, a esas preguntas que tanto me inquietan. ¿Quiénes somos? ¿Dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Mi madre, mi hermana y yo, en torno a una mesa en la sala de la casa de mis padres, intentamos recibir ese primer mensaje psicográfico extraterrestre. En ese entonces yo no sabía cómo funcionaba esto de la telepatía. Lo que había entendido a través de la conferencia es que uno recibe la onda mental y el cerebro automáticamente decodifica e interpreta y tú como escuchas o captas que te están hablando. La idea de escribir era transcribir lo que uno va captando porque la memoria es frágil, ¿cierto? Y por eso pusimos hoja de papel y lápiz. Y estábamos meditando, como solíamos hacerlo con mi madre y mi hermana, y de pronto, al cabo de unos 15 minutos de una relajación muy profunda, vino a mi mente la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban. Eran unos ojos, pero clarísimos, como si fuera un patrón de sintonía, cuando hace muchísimos años atrás salían patrones de círculos, de líneas, de colores, antes de que empezaran las transmisiones de la televisión. Eran unos ojos que me miraban y sentí la ansiedad imperiosa, compulsiva de escribir. En mi mente comencé a escuchar como que me hablaban. Agarré el lápiz y el papel, relajé la mano y al principio eran trazos desordenados. No pensé en ningún momento que una entidad se me metió en el cuerpo ni nada por el estilo. Esto no era una comunicación espírita mediúmnica, ¿no? Simplemente era que yo estaba escuchando algo y era una energía interesante, ¿no? La que circulaba a través mío y como si fuera la aguja de un encefalograma o de un electrocardiograma, sentí escribir y comencé a escribir a gran velocidad. Lo curioso es que escribí muy rápido y todo en mayúsculas, cosa que nunca había hecho.
Y cuando leí el supuesto mensaje psicográfico de escritura automática, una forma de telepatía instrumentalizada, el supuesto mensaje decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen. Ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo en ese momento me decepcioné. Dije, ve, esto me pasa por prestarme a hacer tonterías. Esto es producto de la conferencia a la que he asistido, a pesar de que lo que más había resonado en mi interior era Astar Sheran y lo de los pleiadianos y todo. ¿Por qué estaba yo recibiendo un mensaje ya supuestamente de seres que venían de Ganímedes? Entonces pensé, es por el ambiente familiar, por el amigo de mi padre que publicó su libro de Yo visité Ganímedes, debe ser por eso. Le dije, mamá, Rosy, era mi hermana, esto nos pasa por estar haciendo tonterías. Esto es un mentalismo, un afloramiento del subconsciente, un deseo de tener contacto, y eso ha llevado a esto. Pero no puede ser posible, ¿no? Dije, no puede ser tan fácil. Entonces ya me fui a mi habitación, me olvidé del asunto, pero mi hermana, menor que yo, agarró el teléfono y empezó a llamar a los amigos. Era un teléfono que estaba pegado a la pared, ¿no? Y había que dar pues la vuelta a la rosca ahí para ir digitando los números. Entonces comenzó a llamar a los amigos diciéndoles, oigan, no se imaginan lo que ocurrió esta noche. Sixto se ha comunicado con un extraterrestre. Y al día siguiente teníamos 20 personas en la sala de la casa. Todo el mundo presionándome para que repitiéramos el experimento de la noche anterior. O sea, cuando yo llegué, venía de estudiar, pues me encuentro a toda esta gente reunida y todos me llevan a la sala y me dicen, Sixto, por favor, repitamos el experimento, la experiencia que tuvieron ustedes anoche con tu mamá y tu hermana. No, por favor, esto es imaginación, no puede ser tan fácil. Pero intentémoslo de nuevo, simplemente para demostrar que no era verdad. Repetí el experimento. Éramos 20 personas en la sala de la casa de mis padres. La mayoría iba a meditar por primera vez en su vida. Entonces dirigí una meditación, más o menos como las que dirigían en la agrupación a la que estaba yendo. Puse lápiz y papel ahí. Y nuevamente, al cabo de un rato, vino en mí el deseo, esa ansiedad de escribir. Entonces dije yo, ¿cómo puede ser posible si yo ya estoy como indispuesto frente a esto? Para mí esto es mentalismo, es imaginación. ¿Por qué siento la necesidad, las ganas de escribir? Entonces agarré el lápiz y el papel y nuevamente trazos desordenados y luego comencé a escribir a gran velocidad. Y el supuesto segundo mensaje decía, sí, Oxal, soy de Morlen, ustedes pueden hacer las preguntas que quieran. Entonces, con sarcasmo e ironía, le dije a toda la gente ahí reunida, el extraterrestre, entre comillas, dice que podemos hacer preguntas. A la primera pregunta que yo no pueda contestar, esto quedará más que claro de que es imaginación, que es cosa mía. Entonces ya se imaginarán ustedes las preguntas que hacía un grupo de jóvenes, la mayoría eran jóvenes, aunque habían las mamás de algunos de los compañeros y compañeras que estábamos ahí. Las preguntas que la gente hacía. A ver, pregúntale, hincha, de qué equipo de fútbol soy, de qué color mi bicicleta, qué voy a hacer mañana. Y a todas venían respuestas correctas. Todo el mundo sorprendido, pero yo decía, esto tiene una explicación sencilla. Lo que pasa es que nos conocemos, somos amigos, y yo estoy lanzando respuestas probables y tengo tan buena puntería esta noche que por eso acierto. Entonces uno de los compañeros, Guillermo Dufo, al que le decíamos Mito, nos dice, bueno, Sixto, ¿qué te parece si hacemos las preguntas sin decirlas? Las anotamos en papel, no te las decimos y que el supuesto extraterrestre nos lea en la mente. Eso me parece muy interesante. Él anotó en papel, ¿por qué yo no creo en los seres extraterrestres? Nosotros, nadie sabía la pregunta. Nos relajamos, recibimos el mensaje y el mensaje decía, porque nunca nos has visto, no te preocupes, ya nos verás. Y así cada pregunta que se hizo de esa forma coincidía tan exactamente la respuesta que todo el mundo maravillado, pues yo decía, caramba, qué buena suerte. O sea, hoy debería jugarme la lotería porque verdaderamente todo acierto, todo me va bien. Pero esto no puede ser posible. O sea, no puede ser tan fácil. Una de las mamás de los muchachos que estaban ahí me dice, Sixto, si es un extraterrestre que te diga qué libro tengo yo metido aquí en mi bolso, en mi cartera, que te diga el nombre del libro y el nombre del autor, si es posible. Yo dije, se acabó la magia. Ahora sí voy a hacer el ridículo, va a fracasar. Es imposible que pueda saber eso. Relajé la mano y sin embargo escuché como el nombre de un supuesto libro, un supuesto autor y hasta el número de la página que estaba señalizado. Lo anoté tal cual. La señora, temblorosa, sacó el libro y era el nombre del libro, el nombre del autor, pero ella no recordaba conscientemente
en qué página estaba, pero lo tenía marcado. Y era tal cual. Entonces todo el mundo quedó maravillado. Pero el más sorprendido era yo. Y comencé a pensar que de pronto alguna facultad, alguna percepción tendría yo que me estaba permitiendo esto. Y que lo había descubierto recién en esas reuniones. Entonces les dije ya con sarcasmo y a la broma, ¿no? Pregunten lo que quieran, yo contesto todo. Mi hermano, Charlie, me dice: Sixto, si es un extraterrestre, que te diga dónde podemos ir a verle. Que ya no ande con rodeos. Que nos diga dónde podemos tener un contacto con él, ver su nave, o sea, tener la corroboración de que el contacto es cierto. Y recibí en ese momento: vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto que se llama Chilca, porque el 7 de febrero del año 74 a las 9 de la noche verán aparecer nuestra nave. Y esa era la confirmación de que el contacto es real. Como no perdíamos nada yendo, fuimos, pero desde un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a ser de que viéramos pues un meteorito, un satélite, un avión y pensáramos: ahí está la nave prometida. Muy difícil, porque al ser hijos de un astrónomo, mi papá nos había explicado pues todo lo que se ve en el cielo: inversión térmica, refracción de luz, nubes caprichosas, el movimiento real o aparente de los planetas, las estrellas, de la luna. Fuimos desde el día anterior y inmediatamente exploramos toda la zona. No le contamos nada a mi papá, porque no queríamos hacer el ridículo delante de él y quedar mal. Queríamos verificarlo primero. Total, fuimos, hicimos nuestro campamento desde el día anterior. Llega el día de la cita, la hora indicada. O sea, habíamos estado ya la noche anterior y nada especial, nada fuera de lo común. Entonces llega el día de la cita y el grupo estaba, casi las 20 personas que estábamos ahí, cuando de pronto detrás de los cerros comenzó a iluminarse, y se iluminó como si fuera casi un amanecer, como si una luz impresionante estuviera saliendo detrás de los cerros. Cerros que tienen pues unos entre 300 y 500 metros de altura. Y sale una luz que se desplazó sobre las crestas de las montañas y quedó estable en el horizonte del lado derecho. El grupo estaba disperso, empezó a congregarse y unos con otros empezamos a confrontar. Tú lo ves, yo también. ¿Qué es esa luz? Cuando alguien gritó: se está moviendo. Entonces la luz que se había trasladado y se había colocado fija en ese punto, comenzó a balancearse y comenzó a descender en dirección hacia nosotros. El grupo estaba disperso, empezó a congregarse. El objeto llegó a colocarse encima de todos nosotros. Ya no era una luz, era un objeto en forma de disco con una media docena de ventanitas, giraba sobre sí mismo con luces multicolores y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Y todos, no solo yo, todos captamos en ese momento como si nos hablaran al oído, que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Realmente en ese momento pues mis compañeros y todos estaban, o sea, igual que yo, todos sentíamos un miedo tremendo, y el objeto de pronto empezó a elevarse y como si estuviera subiendo por una escalera y luego a gran velocidad se marchó. Ya cuando vimos que se ha ido bastante lejos, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos, pero no lo podía creer. ¿Por qué nosotros? Un grupo de muchachos intrascendentes, un país en vía de desarrollo, no tenía sentido alguno que tuviéramos una experiencia de este tipo. Llegamos a pensar ingenuamente que, como del espacio, no se ve que los países sean de diferentes colores, como aparecen en los mapas, ni se ven las líneas punteadas que lo dividen. De pronto ellos creían que habían bajado pues en Alemania, en Estados Unidos, y se habían quedado a mitad del camino en el Perú. Ya de regreso a la casa, le contamos a mi padre la experiencia que habíamos tenido. Mi papá nos miraba con una sonrisa y claro, en todo momento pensó que nos estábamos burlando de sus investigaciones. Y dijo: ya está bien, para burla está bien. No, papá, es que esta experiencia ha sido real, la hemos vivido. ¿Para qué seres tan avanzados van a venir a comunicarse con un grupo de muchachos? No tiene sentido. Buscarían científicos, buscarían políticos, gobernantes. Mi papá no nos quiso prestar atención. Entonces, en esos días intentamos repetir las condiciones del contacto. Nos reunimos, hicimos meditación entre todos y tratamos de canalizar nuevamente un mensaje. Y a través de esta nueva psicografía, que es el fenómeno de escritura automática, recibimos el mensaje en el cual estos seres nos dicen que no tratemos de presionar a mi padre ni forzar las cosas, que mi padre poco a poco se va a ir decantando por la experiencia nuestra y hasta nos va a acompañar más adelante, pero más adelante, no ahora. Pero nosotros insistimos, pero por favor, que para nosotros es muy importante que mi padre, como un testigo
imparcial y objetivo, como alguien ajeno pues al grupo de jóvenes, ya él pueda atestiguar la realidad del contacto. Entonces dijeron que no varias veces, pero insistimos tanto que dijeron, bueno, está muy bien, pero solamente su padre. Y sería el próximo sábado. Teníamos toda una semana de por medio. Le decimos, papá, los extraterrestres han aceptado de que tú puedas venir y corroborar, verificar la experiencia del contacto extraterrestre. Entonces mi papá dijo, pero ya les dije que no me molesten con esas tonterías y todo, ya basta de burlas. No, papá, es que no es burla, es que es un hecho cierto, o sea, hemos tenido contacto y queremos que tú lo verifiques también. Total, le insistimos tanto que mi padre dijo, está bien, ya no me insistan más, ya, ¿dónde es? En el kilómetro 60, la Panamericana Sur. ¿Qué te parece si salimos todos ese día, ¿no? Desde la casa y todo? No, 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 ustedes vayan y yo voy a ir con mi auto y yo les prometo estar a la hora puntual. Mi papá era bastante puntual. Íbamos a tener que tomar necesariamente el autobús, ¿no? para ir hasta el sur. Y bueno, total lo hicimos. Llegamos al desierto. Habíamos dejado un palo con unos trapos rojos para señalar el lugar por donde debía entrar, había un caminito o sea, de tierra que se metía por el desierto. Al parecer en esta zona pues habían habido algunas minas de roca y todo, o sea, canteras. Marcamos el lugar, ya se lo habíamos anunciado a mi papá, le habíamos hecho un croquis, como un mapa. Y total que estando nosotros en el lugar nos pusimos a meditar y todo, y detrás de los cerros apareció un objeto en forma de cilindro, bastante largo, inclinado de lado, o sea, inclinado hacia el lado izquierdo. Y entonces nosotros decíamos, qué maravilla, una nave nodriza, una nave madre, esas naves torpedo. Y qué mejor demostración para mi padre. Ahora esperemos que mi papá llegue. En ese momento vemos luces, pues ya estaba atardeciendo, que venían por el camino de tierra, y detrás de esas luces venían otras luces y otras y otras y otras, y total había pues como una media docena o un poco más de automóviles, y nosotros sorprendidos, pues si la invitación solamente era mi papá. Total que bajamos, pues estamos a mitad del cerro, bajamos, y ya estaban bajando de los automóviles pues los largavistas, los prismáticos, los telescopios, para aprovechar para hacer una sesión de astronomía al aire libre. Mi padre no quería ir a perder el tiempo y estaba convencido que no iba a haber nada de ovnis, pero sí podían aprovechar pues para ver las estrellas. Estaban organizando todo, tanto militares, amigos de mi padre y mi papá, ya, y sus familias y todo. Entonces bajamos, llegamos y decimos, papá, ¿de dónde salió toda esta gente? La invitación era solamente para ti. No es que yo sabía que no íbamos a tener ningún avistamiento de nada, así que aprovechamos para hacer una sesión de astronomía al aire libre. Papá, mira lo que está ahí detrás del cerro. Entonces los militares se acercan y dicen, sí, don Carlos, mire usted ese objeto. Ese objeto es en forma de cilindro. De esos ha hablado contactados muy importantes en su momento, en los años 50, como George Adamski, y serían provenientes de Venus, según lo que se dice, que tal, que cual. Papá, ellos querían que solamente vinieras tú. ¿Ya? Dice, por favor, no me molesten que estoy hablando aquí a los militares y a sus familias. Entonces en ese momento el objeto que estaba inclinado comenzó a enderezarse y luego comenzó a avanzar, pero a velocidad de dirigible. Venía lentamente pasando por encima de todo el valle, soltó unas luces, unas esferas luminosas desde los extremos del objeto en forma de cilindro. Mi papá y los militares habían calculado que el objeto tendría unos 150 metros de largo. Las luces salieron de los extremos y comenzaron a bajar por entre los cerros y venían en dirección hacia toda la gente, lo cual causó realmente pánico, terror. Hubo militares que se metieron debajo de los automóviles, otros trataron de encender su auto y no respondía. Uno pudo echar a andar el auto y alejarse a la distancia y a la velocidad, pero las luces llegaron donde estaba mi padre y luego se elevaron en la vertical. Y el objeto iba pasando lentamente, llenecito de luces, pues como un cilindro, pues, como un tren, pero en el cielo. Estoy hablando del año 74. En ese momento, mi padre, que estaba mirando pasar el objeto, decía, y después nos lo confesó, nos lo comentó a nosotros después en casa. En ese momento él pensó, no puede ser posible, tantos años investigando el tema ovni, y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, qué injusto. Entonces, mi padre quedó fuertemente tocado, golpeado por esa experiencia, pero no lo comentó a la prensa, no lo dio a conocer abiertamente al común de las personas. Y igualmente los militares que estuvieron con él, todos hicieron un pacto de silencio para no desacreditarse, no desprestigiarse. Y nosotros
pues quedamos igual que al principio, no teníamos el aval, el apoyo de alguien ajeno a nosotros, como científico, que pudiera decir el contacto era una realidad. Y los extraterrestres nos dijeron a través de los mensajes psicográficos, se los dijimos, que no forzáramos las cosas, que mi padre llegaría al tema y nos acompañaría más adelante, ya porque había que dejar que todo cayera por su propio peso, pero habíamos forzado las cosas. Y sentimos bastante vergüenza de haber decepcionado también a los extraterrestres. Total que en las siguientes semanas ya llegamos a ser hasta unas 7, 8 personas los que recibíamos la psicografía. O sea, ya no solamente era mi persona, sino éramos entre 7 y 8 personas los que canalizábamos los mensajes, ya sea que estuviéramos todos juntos o cada uno por separado. Y ya no solamente era un ser llamado Oxal, proveniente de Ganímedes, el que decía comunicarse con nosotros, sino aparecían otros seres como Kulba, Sampiac, Anitat, Me, Re, Jesún, Antarel, Osim, Erjabel, que decían venir de diversos planetas y estar todos participando de esta experiencia de contacto. Y cada vez que nos invitaban para que fuéramos al desierto, 1 o 2 veces al mes, pues teníamos avistamiento de 1, 2, 3 objetos. O a veces uno solo que se dividía en varios, o uno solo que soltaba un racimo de pequeñas esferas luminosas, digo, pequeñas de unos 20 centímetros de diámetro hasta 1,5 metros, las llamadas caneplas o Foo Fighters, drones extraterrestres, como cámara de televisión controladas a distancia. Y estas esferas se movían alrededor nuestro y nos observaban, como si fuera pues un reality show, una cosa así, pero en el año 74, imagínense ustedes. Así, 1 o 2 veces al mes hacíamos nuestras salidas y teníamos nuestros avistamientos. Y el grupo fue creciendo mucho. Cada uno fue trayendo familiares, conocidos, amigos. Y éramos como 60 o 70 personas para junio del año 74. Y a cada salida íbamos todos juntos y éramos testigos realmente de la presencia y cercanía de los hermanos mayores. Cuando de pronto, en uno de los mensajes psicográficos, estos seres dicen, a partir de la próxima salida, vayan grupos no mayores de 7 personas, grupos de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Al grupo como que no le pareció, no le gustó que nos dividieran en grupos pequeños, pero donde manda capitán no manda marinero, por algo será. Me tocó estar en el primer grupo de 7, fuimos al desierto, esta vez le prestó el papá a unos muchachos el auto, así que pudimos llegar en auto, ya no en camión. Total que el auto tenía que dar una parte y de ahí caminar el resto. Entonces caminamos y la idea era llegar a un lugar llamado La Mina, una cantera de grava abandonada, como lo que mencionaba anteriormente. Era el lugar donde teníamos muchos avistamientos. Vamos caminando, todos íbamos en bloque, 7 personas, cuando de pronto estaba conversando con el compañero al lado, le hago una pregunta y no me contesta. Busqué inmediatamente a los demás y cuánta no sería mi sorpresa cuando me encuentro que estoy 2 kilómetros delante de todos, ya en La Mina, en el lugar al que debíamos llegar. Yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación. Quise darme la vuelta y rezarme por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Empiezo a correr y veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Pensé que eran los muchachos con sus linternas, me dirigí hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Sentí temor porque dije, ahora ya bajaron y estoy solo, no puedo quedar aquí. Así que me di la vuelta y empecé a correr. Ya me olvidé cómo es que había aparecido en el sitio, el asunto era buscar el resto para que vieran esto. Empiezo a correr, sentía como una mirada pegada a mi espalda. Me estaban mirando y era una sensación incómoda, así que me detuve, me giré sobre los talones y veo que del domo luminoso sale la silueta antropomorfa, humanoide, de alguien, con el brazo levantado, y en mi mente con toda claridad capté que me decían, ven. Yo dije, ni hablar. Entonces me doblaron las piernas, el corazón comenzó a latir agitadamente, comencé a sudar frío, quería gritar socorro, pero sabía que nadie me iba a escuchar, un miedo atroz. Y por segunda vez capté en mi mente que me decían que me acercara. Pero esta vez era imperativo, como si fuera una orden, a lo cual yo repliqué que no, que nos habían invitado a 7 personas, que yo estaba solo, que no me atrevía a acercarme. Además, en las películas se les ve tan mal a estos seres que quién sabe cómo iba a reaccionar yo si veía algo tan extraño, insólito. Entonces, por tercera vez, y me estaba haciendo rogar mucho, capté en mi mente que me decían que me acercara, pero esta vez sentí como que me brindaban su amistad, como algo muy agradable. O sea, como que me decían, ven. Y yo dije que ni hablar, muchas gracias, pero no. Entonces el ser se dio la vuelta, se metió en la luz y temiendo perder la experiencia, pues
Traté de reaccionar acercándome, caminando como pude. Y cuando ya estuve muy cerca a este domo luminoso, algo me hizo levantar la vista al cielo y a unos 400, 500 metros de altura había un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza. Entonces dije, caramba, son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz, metí mi pierna, me introduje dentro de la luz y sentí sensaciones de mareos, de náusea, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos, pero cuando ya pude ver, vi una persona para delante mío, era como de 1,80 m, o sea, yo soy 1,76 m, un poco más alto que yo, robusto, corpulento, parecía un físico-culturista, pero sus rasgos, sus ojos marcadamente oblicuos, los mismos que venían a mi mente cuando recibía los mensajes, y parecía como un coreano, como un oriental. Lo único que atiné a hacer fue levantar la mano y saludar. Este ser, pues cuando entro dentro de la luz, que sentí, como digo, sensaciones de náuseas, de pérdida de peso y todo, y después me lo encuentro, este ser dentro de la luz que me recibe, pues me dice que lo acompañe. Y entonces ya por inercia lo he seguido. Y a los pocos pasos a través de la luz, hemos salido a un lugar distinto a lo que es el desierto al sur de Lima. Al fondo de un valle entre montañas se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o iglus, y ocupando unas 15 a 18 veces el horizonte. En relación a lo que nosotros veríamos al Sol, o sea, 15 a 18 veces más grande, el planeta Júpiter. No lo podía creer. Entonces, este ser era Oxal, el mismo ser que se había comunicado conmigo al principio, y me dijo de que lo que yo había atravesado, el Sendra, un portal interdimensional, que ellos son capaces de controlar la energía, tanto la energía que ellos manejan tecnológicamente como el poder mental, como para aperturar portales entre las dimensiones. Entonces yo había viajado a través de un portal interdimensional a Ganímedes y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá, pero cuando volví habían pasado escasos 15 minutos, el tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz. Entonces dentro de la luz hemos caminado con Sal, hemos salido a un lugar distinto y que resultó ser Ganímedes, pero casi instantáneamente. Y entre las cosas que me dijo Oxal es que debajo del hielo en la superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como el de la Tierra, y que también sus ciudades se extienden mayormente en el subsuelo de las lunas. Pude ver que las construcciones eran en forma de domos, que no habían ángulos, porque según ellos los ángulos tienden a atrapar la atención, la agresividad de las personas. Todo era como redondeado. Y fuimos caminando, ellos caminan bastante, y ya en sus ciudades sí, hay domos donde hay vegetación, como hay parques cerrados, como hay microclimas, como invernaderos gigantes. Puede ver hombres, mujeres, algunos niños, pues ellos, según lo que me decía, que mantienen relaciones sexuales para la procreación y el resto del tiempo practican pues una suerte de tantrismo, y que también que ellos no son naturales de allí, que ellos vienen de planetas, de estrellas distantes de nuestro sistema solar entre 300 y 500 años luz, y que han llegado y han establecido colonias en las lunas de Júpiter. Entonces es vida artificial controlada por su tecnología. Hemos ido caminando, me llevó a algunos de estos domos donde tienen vegetación de distintas partes de nuestro propio mundo, algunas plantas también diferentes de sus mundos de origen. Pude ver que era un estadio de deportes, pero no los vi dentro de ese estadio de deportes practicando deporte de competencia, sino una suerte de tai chi, qigong o gimnasia rítmica colectiva. Cuando años más tarde tuve la oportunidad de estar en China, veía que los fines de semana la gente en China se pone a hacer pues el qigong, el tai chi en la calle o en los parques. Pues exactamente era lo que veía yo allá en Ganímedes. Me llevaron también a una especie de museo de arte, me mostraron las expresiones de arte para ellos, muy similares a lo de la Tierra. Incluso pues había pinturas, había escultura, y también habían esculturas hechas por la propia naturaleza, que ellos algunas las habían traído y estaban ahí. Me llevaron a una especie de cono truncado, que arriba del cono truncado tenía una pirámide, y dentro me mostraron como una especie como de pantalla de gas, una serie de imágenes de lo que según ellos sería el futuro de la Tierra. Entonces, el mensaje extraterrestre es muy, muy especial. Ellos nos dicen que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Que si el futuro fuera inexorable, no estaría lo más sagrado que el ser humano ha recibido de Dios, que es el libre albedrío. Y que las profecías positivas hay que colaborar para que se den. Las negativas hay que hacer lo imposible para que no ocurran, y cualquier variación, por mínima que sea, traería consigo un futuro diferente. Cuando me llevaron a muchas partes, pude interactuar con mucha gente,
Pero llegó un momento, al cabo de esos casi 4 o 5 días, de que me dijeron que ya debía regresar. Cuando me tocó volver, que atravesé nuevamente el Sendra, para mí habían pasado 4 o 5 días, pero aquí habían pasado escasos 15 minutos, el tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz. Uno de los muchachos que venía de lado pudo ver que el Sendra era escasos milímetros, yo para él aparecía la nada. Entonces me preguntaron dónde había estado, qué era esa luz, y les dije lo que estos seres me habían referido, que en 2 semanas más todos juntos íbamos a entrar pues a un Sendra y tendríamos experiencias similares. Llegó el momento pues en que a las 2 semanas el grupo nuevamente se reúne, vamos al desierto y tuvimos la experiencia simultánea de todos entrar dentro de un Sendra y vernos proyectados allá a Ganímedes. Ahora, estas experiencias de los Sendra se dieron entre junio y julio del año 74 y salieron publicadas en el primer libro del periodista español Juan José Benítez, OVNIS SOS a la Humanidad, de Editorial Placejanés. Pues eso fue en el 74. Entonces, años más tarde, ¿no? El 25 de abril del año 77, un cabo de ejército chileno, el cabo Armando Valdés, del regimiento Huamachuco, en la zona de Putre, en Arica, frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, estaba el cabo Valdés con un grupo de soldados, 9 soldados, en esta zona fronteriza, cuando de pronto ven una luz que asciende a una colina. El cabo Valdés le dice a los soldados: cúbrame, voy a ver de qué se trata. Y él, muy valiente, fue y penetró en el interior de la luz. O sea, no envió a otros soldados más jóvenes a que se arriesgaran, no, él personalmente fue. Entra en la luz y pasan 15 minutos del mismo tiempo que yo estuve dentro del Sendra. O sea, estuve 15 minutos y para mí habían sido 4 o 5 días. Pues aquí también, el cabo Valdés desaparece durante 15 minutos y cuando sale del interior de este domo luminoso, tenía la barba crecía varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días, pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. Los siguientes 2 años de la vida del cabo Valdés fueron muy duros, ya que permaneció en situación de arresto militar. Al parecer, pues, por haber sido otro planeta sin pedir permiso a los superiores. Imagínense ustedes. Las experiencias Sendra comenzaron a involucrar a mucha gente. Habían Sendras para una sola persona, para 2 personas, para 7 personas, para 12 personas. Sendras comenzaron a variar en forma. A veces era una pared de luz, a veces era como un domo grisáceo, a veces era como un círculo brillante. Bueno, total que distintas experiencias a través de los distintos tipos de Sendra o portales dimensionales. Durante la experiencia de los Sendra, los extraterrestres nos citan al desierto para tener la experiencia definitiva ya del contacto físico, ya no solamente verlos a través de un portal dimensional, sino verlos a ellos físicamente. Total que en esa ocasión, como no dijeron los extraterrestres que fuéramos 7 personas, un grupo de 7, aprovechamos y fuimos 25 personas. Y de esas 25 personas solamente 4 nos atrevimos a acercarnos al objeto cuando aterrizó a unos 200 metros donde estábamos nosotros o más. Nos acercamos al objeto, se abre como una escalerilla, como una escotilla por debajo y sale un ser fácilmente unos 2,5 metros de estatura, o sea, un gigante. Y tenía un traje como plateado, una especie de pectoral negro en el pecho. La apariencia era como un nórdico, como un escandinavo, pelo corto, un color cano platinado. Y hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Este ser nos dijo que él venía de un planeta llamado Apu, de la estrella Alfa de Centauro, a 4.2 años luz de distancia de la Tierra. Que son ellos los que se comunican con nosotros y no nosotros con ellos. Y así como con nosotros, con mucha gente a nivel mundial. Que ellos inducen el contacto, que ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué les serviría tener contacto con alguien que vive la experiencia y por el temor al ridículo, al desprestigio, no lo va a contar? Nosotros recibimos de parte de este ser que debíamos cambiar de lugar de contacto, que debíamos ir intercalar las salidas al desierto con un lugar en las montañas llamado Marcahuasi, a 4.000 metros de altura. Y que ahí nosotros tendríamos más claves o más experiencias, mayor aprendizaje, seguiría arriba de las montañas. Y lo interesante es que ellos nos dijeron que buscáramos Marcahuasi como el lugar del altar de los dioses. Buscamos inmediatamente en nuestros, en los libros, mi formación,
no había en aquel entonces redes sociales, entonces buscamos información sobre un lugar en Perú que se llamara Marcahuasi. Y resulta ser que habían 3 lugares en mi país que se llaman Marcahuasi, que significa casa de 2 pisos, y hace referencia a antiguas ciudades o casas de culturas prehispánicas que tenían 2 o más pisos. Total que no teníamos seguridad de a qué lugar estábamos yendo, simplemente teníamos la referencia que Marcahuasi pues era casa de 2 pisos, y en el mensaje los extraterrestres nos dijeron que estuviéramos atentos para que en el camino nos encontraríamos con 2 campesinos que nos embarcarían al lugar exacto para la experiencia del contacto, o sea, al lugar al que debíamos ir, a Marcahuasi. Fuimos por la carretera en el auto de un arquitecto amigo del grupo, fuimos con él, íbamos por la carretera subiendo a las montañas, y de pronto encontramos que había una encrucijada, o sea, había un camino que seguía a la izquierda, otro a la derecha y uno tercero que iba pues por el margen del río, muy pegado al río. Y no sabíamos cuál camino escoger, no había un cartel. Y en ese momento aparecían 2 campesinos caminando y les preguntamos si sabían dónde estaba Marcahuasi, y ellos nos señalaron justamente las montañas que estaban del otro lado, ya que ese era el lugar Marcahuasi. Y dijeron, Marcahuasi, el altar de los dioses, sí, está por allá. Así que ellos confirmaron lo que decían las comunicaciones. Y eso es muy importante, porque si realmente estamos viviendo una experiencia de contacto, tenemos que buscar una tras otra corroboraciones que certifiquen la realidad del contacto por el compromiso que supone compartir con la gente pues todo este relato, ¿no? O sea, podría estártelo imaginando y sin embargo no es así. Fuimos a Marcahuasi, estuvimos arriba de las montañas, pudimos ver a los guías físicamente allí, las naves aparecían y todo, y nos dijeron ellos, allí en Marcahuasi, que ellos abrirían los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia del contacto, llegara a todas aquellas personas que estaban preparadas de antes. Nosotros no sabíamos a qué se referían con eso de preparados de antes, pero decíamos, ¿cómo vamos a conseguir que se difunda esto, que esto se promueva más, si verdaderamente no tenemos el apoyo de mi padre o de los militares que estuvieron con nosotros en la salida? No tenemos llegada a los medios de comunicación. Y total, mientras que estábamos arriba en las montañas, ocurrió algo muy mágico. Resulta ser que mientras estábamos en las montañas, mi padre en la calle se encuentra con un periodista de la agencia F de Noticias, Enrique Valls, y lo reconoce mi padre y le dice, don Carlos, usted que es la máxima autoridad del tema de los ovnis aquí en Perú, ¿alguna noticia fresca que quiera compartir con nosotros, de la agencia, a través de la prensa? Y de pronto mi padre después nos lo confesó, que en ese momento sintió la necesidad compulsiva de contar pues su propia experiencia, ¿no?, al respecto. Y entonces él les dice, aunque usted no me lo crea, señor periodista, o sea, Enrique Valls, mis hijos ya han llegado a tener contacto extraterrestre. Ellos han visto aparecer sus naves, los han visto aparecer los extraterrestres. Y el periodista dijo, caramba, eso es muy fuerte. Sacaron un cable que decía, 5 jóvenes peruanos tienen contacto con seres extraterrestres en un lugar llamado Marcahuasi, en la cordillera del Perú. La noticia fue tan impactante y resonó tanto en España que la agencia F de Noticias de España inmediatamente llamó por teléfono a Enrique Valls preguntándole si la noticia era seria, si no éramos realmente unas personas desequilibradas. Y bueno, total que Enrique Valls dijo, no, don Carlos es asesor científico de la Fuerza Aérea, es una persona muy versada y tiene una biblioteca muy vasta, es una persona muy, muy especial. Don Carlos jamás va a exagerar. Así que agarraron a un periodista español, Juan José Benítez, y lo enviaron a Perú a cubrir la experiencia del contacto. Este periodista llega a Lima mientras que nosotros estábamos todavía en las montañas, ahí en Marcahuasi, a 4.000 metros de altura. Nosotros ya habíamos recibido el mensaje, decía, abriremos los medios de difusión para que el mensaje llegue a todos los que debían ser preparados de antes. Este periodista llega, empieza a entrevistar a mi papá, y nosotros en ese momento regresamos de las montañas. Entramos a la sala de la casa de mis padres, pues con los equipos, con las mochilas, y mi padre muy contento sale acompañado de Juan José Benítez, y nos dice, muchachos, qué bien que hayan venido. Este periodista ha venido desde España para entrevistarlos. Entonces nosotros los saludamos a Juan José Benítez y cometimos la ingenuidad, ya el error de decirle, señor Benítez, a usted lo han enviado los extraterrestres. O sea, para nosotros era que venía a cumplir un mensaje que los extraterrestres habían dicho, que se abrirían los medios de difusión. Benítez dijo, no, a mí me ha enviado la agencia y no entiendo mucho esto. Entonces le explicamos
Y él nos dijo, si realmente estos seres quieren dar a conocer su experiencia de contacto, ¿por qué no le piden que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos, aunque haya muchos testigos. La presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita, eso sería algo contundente. Y no fui yo, fue mi hermano Charlie, el que recibió esa importante comunicación psicográfica en la que se invitaba a Benítez y a todo el grupo a acompañarnos, a tener el avistamiento que corroboraría la realidad del contacto. Y es así. Fuimos al desierto con Benítez y aparecieron 2 objetos haciendo evoluciones. Se impresionó tanto por lo que vio Benítez que de regreso a España testificó a través de la televisión española y publicó su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, de editorial Place Janés. Y eso hizo que el grupo nuestro fuera promocionado, se difundiera a nivel mundial y hoy por hoy sea considerado entre los pocos grupos serios que mueven cantidad de personas y en torno al tema de contacto extraterrestre.